La palabra seguridad está por todas partes. En todas partes. La oyes en las noticias, en conversaciones, en la calle, pero es un término tan grande, ¿no?, que a veces como que se vacía de contenido. Se usa para todo. Exacto. ¿Qué significa realmente aquí, en el contexto español? Hoy vamos a intentar, pues, poner un poco de orden, ¿Qué hace falta? porque resulta que no hay un solo tipo de seguridad. Hay por lo menos dos conceptos clave que a menudo se confunden: seguridad pública y seguridad ciudadana. La idea es aclarar esto, ver quién es quién y a qué marrones se enfrentan hoy. Exacto. Y para guiarnos en este análisis, las fuentes son los propios cimientos del sistema. La base de todo. La base, sí. La Constitución, la ley que organiza a la policía, la que regula la convivencia. La idea es, digamos, desmontar el motor para ver cómo funciona pieza por pieza. Entender la teoría y también las tensiones y los retos prácticos que surgen de este modelo. Pues venga, vamos al lío. La primera gran pregunta es la más obvia. ¿Cuál es la diferencia real, la fundamental, entre seguridad pública y seguridad ciudadana? A ver, las fuentes proponen una analogía que me parece genial para empezar. Dicen que la seguridad pública es el continente, el marco general, lo macro. Y la seguridad ciudadana es el contenido, lo que nos afecta en el día a día. Es la analogía perfecta, de verdad. La seguridad pública es esa función enorme, casi invisible, que asume el Estado para que todo lo demás pueda funcionar. O sea, el gran paraguas. El gran paraguas, eso es. Hablamos de garantizar el orden constitucional, la convivencia pacífica, los derechos de todos. Abarca desde la defensa del territorio hasta, no sé, la persecución del crimen organizado o la protección de una central nuclear. Es lo que lo cubre todo, aunque no lo veamos directamente. Un paraguas que, imagino, necesita unos pilares muy sólidos para no venirse abajo. Y los tiene, o al menos la ley los define con mucha claridad. La Constitución, en su artículo 104.1, marca 4 líneas rojas, digamos. Vale, La primera es la legalidad. No se puede hacer nada que no esté amparado por la ley. claro, que no se puede improvisar. Exacto. Nada de improvisación. La segunda, la necesidad. Solo se interviene cuando es indispensable. Solo si no hay más remedio. Eso es. La tercera es la proporcionalidad. La medida tiene que ser adecuada, sin pasarse. Y la cuarta, que es la más importante, el respeto a los derechos humanos. Ese es el límite que nunca se puede cruzar. Aquí es donde se pone interesante, porque el principio de proporcionalidad suena muy bien, pero en una situación tensa en la calle, decidir qué es proporcionado y qué no Uf, debe ser increíblemente complicado. Es una zona gris, ¿no? totalmente. Y esa zona gris es, de hecho, el campo de juego donde se define la calidad de un sistema de seguridad. Pero bueno, volveremos a ello. Si la seguridad pública es el continente, la seguridad ciudadana es, como decías, el contenido. Lo cercano. Es un concepto mucho más cercano, sí. La protección de la tranquilidad de la gente en su vida cotidiana. El poder pasear por la calle, disfrutar de un parque o de una fiesta sin problemas. Y este concepto ha cambiado mucho con el tiempo, ¿verdad? Muchísimo. Se ha pasado de una visión de orden público casi militar, muy represiva, a una más preventiva, o esa es la intención. Vale. El marco legal que lo rige hoy es la Ley Orgánica 4/2015, que es mucho más conocida por su apodo. La ley Mordaza. Esa es. Su objetivo, el que se declara, es dar herramientas para prevenir y sancionar conductas que perturban la convivencia. Claro, ley Mordaza es un apodo que ya dice mucho. El debate, si no me equivoco, se centra en esa línea finísima entre proteger a un agente en una operación y coartar el derecho de una persona a documentar un posible abuso, ¿no? Has dado en el clavo. Esa es precisamente una de las grandes tensiones de la ley y de la seguridad en general. Pero antes de meternos ahí, hay que entender que esta ley no flota en el vacío. No sale de la nada. No, se apoya en una estructura legal que empieza en lo más alto, en la Constitución de 1978. Entiendo. La Constitución es como el plano general del edificio, las líneas maestras que nadie puede cruzar. Exactamente, es el punto de partida y el límite, y establece garantías muy potentes. Por ejemplo, prohíbe la tortura y los tratos inhumanos en el artículo 15. Fija que una detención no puede durar más de 72 horas y consagra el derecho de habeas corpus.
Perdona que te interrumpa, pero lo del habeas corpus es casi de película. La idea de que puedes exigir que te pongan delante de un juez de inmediato si crees que tu detención es ilegal es una de las garantías más potentes que existen contra la arbitrariedad, ¿verdad? Desde luego, es un cortafuegos directo, un mecanismo de protección inmediato. Y hay más. A ver. La Constitución protege tu casa, la inviolabilidad del domicilio y tus conversaciones, el secreto de las comunicaciones, en el artículo 18. Se necesita una orden judicial para saltarse esa protección. O sea, no pueden entrar en tu casa porque sí. No. Y defiende tu derecho a manifestarte pacíficamente. Artículo 21, que solo se puede prohibir por razones muy fundadas de alteración del orden público. Y, por supuesto, la presunción de inocencia para todo el mundo. Artículo 24. Vale, la Constitución pone los cimientos, pero para el día a día la policía necesita un manual de instrucciones mucho más específico. Ahí es donde entran estas leyes orgánicas que mencionan las fuentes, ¿no? Justo. Hay dos que son clave. La primera es la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la LOF-FCS, de 1986. Es básicamente el manual de instrucciones de la policía. El libro de cabecera. Sí. Define quiénes son, cómo se organizan y, sobre todo, cómo deben actuar. Su artículo 5 es la piedra angular de la deontología policial. ¿Y qué dice ese artículo que sea tan importante? Pues en esencia les obliga a actuar con respeto a la dignidad humana, con imparcialidad, sin discriminar a nadie. Lo básico, vamos. Lo que debería ser básico. Y recalca algo que ya hemos mencionado, el uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, y siempre de forma proporcionada. No es una carta blanca, ¿entiendes? Es una herramienta de último recurso y muy regulada. Lo que, de nuevo, nos lleva a esa complicada zona gris de la proporcionalidad en la calle. Y la otra gran ley es la que ya ha salido, la famosa LOPSIC, o Ley de Seguridad Ciudadana. Efectivamente. Si la anterior era el manual del policía, esta se centra en la convivencia ciudadana desde un punto de vista administrativo, no penal. Su parte más conocida y la más polémica es el régimen de infracciones y sanciones. Aquí es donde la gente se pierde con las cifras, las multas. Y no hace falta memorizarlas. Lo importante es entender la escala. Las sanciones van en serio. Hablamos desde multas, modestas, por ejemplo por una falta de respeto a un agente, hasta cantidades que pueden llegar a decenas de miles de euros por desobediencia grave o negarse a identificar. ¡Ostras! Y luego están las muy graves, que pueden alcanzar cifras astronómicas, de más de $500.000 de euros si se organiza una protesta no autorizada en un lugar tan crítico como un aeropuerto o una central nuclear. Y volviendo a la polémica, la ley sanciona grabar o difundir imágenes de agentes si se pone en peligro su seguridad. Este punto genera muchísima discusión. Porque enfrenta dos bienes a proteger: la seguridad de la gente y el derecho a la información y a la fiscalización del poder. Claro. La ley no prohíbe grabar. Lo que prohíbe es el uso de esas imágenes que pueda poner en peligro al policía o la operación. El problema, claro está, es determinar qué uso supone un peligro y cuál no. Y esa interpretación es fuente de conflicto constante. Entendido el marco legal, que es complejo. Ahora, ¿quién aplica todo esto? El modelo español no es de una sola policía, sino de varias, a distintos niveles. Sí, es un modelo plural. Suena ordenado sobre el papel, pero en la calle a veces hay confusión o incluso roces sobre quién es competente para qué, ¿no? Ese es uno de los grandes retos del modelo, la coordinación. Pero empecemos por el nivel estatal, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tenemos a los dos grandes cuerpos que todo el mundo conoce. Policía Nacional y Guardia Civil. Eso es, primero, la Policía Nacional. Un cuerpo civil que vemos sobre todo en las ciudades. Se encargan del DNI y los pasaportes, de las fronteras en puertos y aeropuertos y de la investigación de la delincuencia más compleja: crimen organizado, terrorismo, ciberdelincuencia. Y luego está la Guardia Civil, que tiene esa imagen tan icónica, casi como de policía de carretera y de los pueblos. Pero su origen militar es algo que a mucha gente le sorprende. ¿Cómo se compagina esa naturaleza militar con una función de seguridad ciudadana? Es una de sus peculiaridades históricas, sí. Aunque tienen estructura y disciplina militar, para sus funciones policiales dependen del Ministerio del Interior, como la Policía Nacional. Su ámbito es más el rural y las carreteras. Y tienen competencias muy específicas y conocidas. Como tráfico. Tráfico, el control de armas y explosivos, la protección de la naturaleza a través del SEPRONA. El SEPRONA, que para quien no lo sepa, es esa unidad de la Guardia Civil que vemos a menudo investigando, desde vertidos ilegales hasta el maltrato animal. Sí. Una especie de FBI del medio ambiente a la española. Es una buena definición, sí.
Luego, bajando un escalón, tenemos las policías autonómicas. Mozos, esa hincha. Exacto. En Cataluña, los Mossos d'Esquadra, en el País Vasco, la Ertzaintza y en Navarra, la Policía Foral. Son cuerpos policiales integrales que asumen la práctica totalidad de las competencias en su territorio. Y en el nivel más cercano, el municipal. Ahí están las policías locales, que son la policía de proximidad por excelencia. Gestionan el tráfico en la ciudad, velan por el cumplimiento de las ordenanzas y son los primeros en llegar a muchos conflictos vecinales. Pero la seguridad no es solo cosa de uniformes. El sistema parece contar con otros actores. Y son fundamentales. Por un lado, la seguridad privada, que cada vez tiene más presencia. Cada vez más. Pero siempre con un papel auxiliar y subordinado a la seguridad pública. Por otro, los servicios de emergencias como bomberos o protección civil. La Administración de Justicia, que tiene la última palabra. Y un pilar que las fuentes subrayan como crucial y que a veces olvidamos: la colaboración ciudadana. Ah, claro. Un sistema de seguridad no funciona si la sociedad le da la espalda. Es imposible. Todo este engranaje, con sus leyes y sus múltiples cuerpos, se enfrenta ahora a un mundo que cambia a una velocidad de vértigo. Las amenazas ya no son las de 1986. Ni de lejos. Uno de los mayores desafíos actuales, sin duda, es la ciberdelincuencia. Ya no es cosa de 4 hackers en un garaje. Hablamos de organizaciones criminales que con un phishing pueden vaciarte la cuenta. O con un ransomware pueden paralizar un hospital entero. Es un delito sin fronteras, que exige una especialización altísima y una cooperación internacional constante. El perfil del policía ha tenido que cambiar por completo. Totalmente. El que investiga esto no tiene nada que ver con el de hace 20 años. Otro desafío que, por desgracia, no desaparece es el terrorismo, aunque ha mutado. Ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de grandes grupos jerarquizados con una estructura clara a la amenaza de individuos que se radicalizan solos. En su casa. En su habitación, a través de Internet. Los llamados lobos solitarios. Las redes sociales son su campo de reclutamiento y propaganda. Por eso, la respuesta ya no puede ser solo reactiva. La prevención y la inteligencia para detectar esos procesos de radicalización online se han vuelto la clave de todo. Y luego hay dos realidades que las fuentes califican como lacras sociales, que impactan de lleno en la sensación de seguridad. Sí, la violencia de género y los delitos de odio. Son fenómenos que exigen una sensibilidad y una especialización enorme. Por eso se han creado unidades como la SUFAM en la Policía Nacional o los equipos Biogen en la Guardia Civil, dedicadas a proteger a las víctimas, a evaluar su riesgo, a acompañarlas. Un trabajo súper delicado. Extremadamente delicado. Y en el caso de los delitos de odio, agresiones por racismo, homofobia, lo que sea, la labor policial es crucial no solo para castigar al culpable, sino para proteger a colectivos enteros y mandar un mensaje claro de intolerancia cero. Hay un último reto que me vuela la cabeza. Y es que todo lo que hemos hablado, leyes, estadísticas, policías, choca a veces con una realidad puramente subjetiva: el miedo. ¿Cómo es posible que las cifras de criminalidad bajen, pero la gente se sienta más insegura? Has puesto el dedo en una de las grandes paradojas del siglo XXI. La seguridad ya no solo se mide en denuncias por kilómetro cuadrado. Ya no es solo el dato. No, se mide en la percepción subjetiva de la ciudadanía. Y ese divorcio entre los datos y la percepción es un campo de batalla totalmente nuevo. Donde las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel protagonista. Protagonista y a veces incendiario. Un bulo, un vídeo sacado de contexto o la repetición constante de un mismo suceso pueden generar una ola de alarma social que no se corresponde con la realidad estadística. Y eso es muy difícil de gestionar. Muchísimo. Para las fuerzas de seguridad el reto ya no es solo patrullar las calles, también es aprender a comunicar de forma transparente y eficaz en este ecosistema digital para generar confianza y desmontar la desinformación. Y eso es tremendamente difícil. Haciendo balance, queda claro que el modelo de seguridad español es un sistema vivo, complejo, lleno de capas. Hemos visto esa diferencia fundamental entre la seguridad pública como gran paraguas estatal y la seguridad ciudadana como la protección en nuestro día a día. Hemos desgranado ese andamiaje legal desde los grandes principios de la Constitución hasta las polémicas de la ley Mordaza. Sí. Y hemos visto esa pluralidad de cuerpos policiales y los enormes desafíos a los que se enfrentan, desde un ataque informático hasta un bulo en redes sociales. La idea que me queda es que no es algo estático, sino que está en constante tensión y adaptación.
Exacto. Y si me permites una reflexión final, todo este análisis de leyes y estructuras nos devuelve a una pregunta que sobrevolaba toda nuestra conversación. Las normas repiten una y otra vez una palabra clave: proporcionalidad. Cierto. Pero, ¿cómo se mide eso en la práctica? ¿En qué momento una medida necesaria para garantizar la seguridad de todos empieza a ser percibida como una limitación de las libertades individuales? La eterna pregunta. Esa tensión entre seguridad y libertad no es un debate abstracto para juristas. Es una negociación real, diaria, que ocurre en una manifestación, en un control policial, en un tribunal y en la opinión pública. Y encontrar el equilibrio en esa negociación es, en última instancia, lo que define el corazón de cualquier modelo de seguridad que se llame democrático.